En plena pandemia de coronavirus, Estados Unidos se debate entre cuándo y cómo reabrir la economía del país. Desde la Casa Blanca, Donald Trump ya habla de empezar esa reapertura a primeros de mayo, pero los gobernadores de muchos estados discrepan con esa cronología. Es lo que llevó a Trump a decir este pasado lunes algo realmente excepcional para un presidente estadounidense. When somebody's the president of the United States, the authority is total. And that's the way it's got to be. The authority is total. Autoridad total, ¿eh? No tan rápido, amigo. Gobernadores, expertos en la Constitución, catedráticos de Derecho e incluso aliados políticos de Trump pronto saltaron a la palestra a decir: Trump, ¿qué coño me estás contando? Porque no, un presidente estadounidense no tiene autoridad total sobre los estados a la hora de decidir cómo reabrir o no sus economías. Así que de eso voy a hablar hoy, de cuáles son las diferencias entre Trump y los gobernadores de su país en un momento político crítico para Estados Unidos. Y por qué el concepto de la autoridad es más complejo de lo que parece en un sistema federal como el estadounidense. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. En estas últimas semanas, Estados Unidos está viviendo diferentes curvas de la pandemia de coronavirus. Nueva York es el estado más golpeado, con un número de muertes que representa más de una tercera parte de los fallecidos en Estados Unidos. Mientras que estados como Washington y California, donde se vivió el primer repunte destacado de casos diagnosticados de COVID-19, están pasando ya por un aplanamiento prolongado de sus curvas. Es por esa razón que la extrapolación que muchos quieren hacer a veces entre lo que sucede en Estados Unidos y lo que pasa en otros países de Europa no tiene demasiado sentido. Porque mientras que en España o Italia se han podido tomar medidas drásticas desde sus gobiernos centrales, Estados Unidos ha tenido en cambio dos problemas en ese frente. Primero, que Trump no ha instado a los gobernadores de sus estados a tomar medidas drásticas, sino que solo ha dado una serie de recomendaciones sobre temas como el distanciamiento social. Y segundo, que esas decisiones drásticas se han tomado en cambio de forma escalonada, de estado en estado. Pero por todas estas razones es necesario saber primero por qué hay una diferencia entre las decisiones que se pueden tomar desde el Poder Ejecutivo Federal, la Casa Blanca, y el Poder Ejecutivo Estatal, los gobernadores de cada estado. Pensad en esto como los personajes de los Vengadores. Sí, Iron Man se supone que es el líder, tiene el edificio molón en medio de Nueva York, pasta para enterrarlos a todos. Pero si a Capitán América le sale de sus huevos toreros ir por libre, irá por libre. The president said last night that he has total authority for determining how and when states reopen. That is not an accurate statement. We don't have a king in this country. Esto tiene que ver con la 10ª enmienda de la Constitución estadounidense, el puñetero papel que más importa en esta parte del charco. Los poderes que la Constitución no delega a los Estados Unidos ni prohíbe a los estados quedan reservados a los estados respectivamente o al pueblo. Sí, ya lo sé, parezco un jugador de fútbol en la zona mixta. Sí, bueno, la Constitución, los estados competen, ¿no? También nosotros, partido a partido, o sea, la Casa Blanca ha dicho una cosa, tampoco vamos a hablar de los árbitros aquí, bueno, no sé, veremos en las próximas jornadas, de momento nos vemos bien, nos vemos favorecidos, y ahora la curva, ¿no? Lo que dice la 10ª enmienda es que si en la Constitución no pone que, yo qué sé, el poder de prohibir que existan los runners compete al gobierno federal, entonces ese es un poder que le queda relegado a los estados. ¿Cómo? ¿Prohíba usted a los runners en Nueva York? Ya está bien de que estén por la calle todo el día, que están contagiando al personal. Y esto es lo que está pasando estas semanas con las órdenes de quedarse en casa. Trump no tiene el poder para decretar esas órdenes, sino que son los gobernadores de los estados los que tienen que decidir si las decretan o no. That requires of this moment that we direct a statewide order for people to stay at home. That directive goes into force and effect this evening. Trump puede emitir recomendaciones, negociar con los estados, limitar la entrada y salida del país a través del control de fronteras, pero en ningún caso tiene la autoridad total sobre los estados de la que presumió este pasado lunes. Declaraciones de las que se retractó al día siguiente porque prácticamente todo el espectro político le llamó la atención por ello. I will then be authorizing each individual governor of each individual state to implement a reopening and a very powerful reopening plan of their state at a time and in a manner as most appropriate. Una de las opciones que sí tiene Trump es amenazar a los estados con paralizar los recursos federales que llegan a ellos si no hacen caso a sus demandas, aunque esa vía le enfrentaría con gobernadores que en estos momentos son más populares que él
en sus respectivos estados. Algo no precisamente positivo para Trump en lugares como Michigan, un estado crucial en las elecciones del próximo mes de noviembre, donde ahora gobierna la demócrata Gretchen Whitmer. La estrategia de Trump parece que ahora irá enfocada a negociar con los estados uno a uno para reabrir el país de nuevo, de forma escalonada. Pero el problema es que todavía no hay una estrategia clara de cómo reabrir el país mientras se mantiene a la ciudadanía segura del coronavirus. No hay un plan de testeo y rastreo masivos en marcha, por mucho que Trump haya dicho que todo el que se quiera hacer un test puede hacerse un test. Ya lo dijo el doctor Anthony Fauci, líder epidemiólogo de la Casa Blanca, en una entrevista esta misma semana. You've said we're not yet there in terms of the key steps that we have to have in place to reopen the economy. If you had a magic wand, what would we need? Well, I think it's going to be different for different parts of the country. The success or failure of that rolling reentry program, as I call it, would be the capability of being able to test, identify, isolate, get someone who's infected out of circulation, and do a degree of contact tracing. Ante esa falta de liderazgo por parte del gobierno federal, los estados están organizándose en grupos para explorar estrategias de reapertura que sean seguras. Es decir, que mientras Iron Man va a tener a unos cuantos aliados que van a respetar sus decisiones para reabrir la economía, sobre todo en estados gobernados por republicanos como Florida, Texas o la mayoría de estados sureños, Capitán América, Thor y Capitana Marvel van a hacer lo que les dé la real gana según las cifras que vayan saliendo de sus regiones. Y ahí es donde encontramos dos consorcios de estados que se han organizado en las dos costas. En la costa este, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Pensilvania han formado un consorcio multiestatal porque dicen que tienen una economía regional integrada y tiene más sentido tomar la decisión de reabrir la economía entre sí. Y en la costa este, California, Oregón y el estado de Washington han hecho lo propio, mientras que estados del Midwest como Illinois, Ohio y Michigan podrían hacer lo mismo en los próximos días. Estos son anuncios que llegan en un momento determinante para la evolución de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Y cuando un error de cuán pronto o cuán tarde se reabren las economías de los estados puede tener consecuencias terribles para la ciudadanía. Pero lo que ilustran estos anuncios es el rechazo a la idea de que Trump tiene autoridad sobre los estados y que son muchos los gobernadores que se han cansado de cómo Trump ha cambiado sin cesar su forma de hablar con y sobre ellos. Un día les degrada, como ha hecho con la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Otro les hace responsables de no tener el material de protección sanitaria necesario, como ha hecho con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Y otro, como con el vídeo que encabeza esta entrega de Solo en América, Trump dice tener poder sobre todos, pese a que esa declaración no se sustente en la realidad. La realidad es que el errático liderazgo de Trump, sumado a sus declaraciones grandilocuentes sobre poderes con los que no cuenta, solo ha hecho que dañar su capacidad para negociar con los estados y apuntarse después los tantos si la situación en el país mejora de forma notable. Por ahora, toda la toma de decisiones en las zonas más afectadas del país, con la excepción de estados como Florida, está en el aire. Pero lo que es seguro es que Trump ahora mismo tiene poca capacidad de decisión sobre lo que es un instante trascendental en la historia de Estados Unidos. Lo que en cambio sí sabemos con certeza, a juzgar por los últimos días, es que su voz va a sonar más fuerte que nunca desde la Casa Blanca. Solo habrá que aprender a discernir la diferencia entre cuando Trump tiene de verdad razones para alardear de sus decisiones en el poder y cuando solo está pregonando las consignas políticas de alguien que tiene unas elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina. Ojos puestos ahora en la estrategia de testeo y rastreo que proponga el gobierno federal si los estados y los consorcios formados en los últimos días no deciden finalmente ir por libre. El futuro político de Trump quizá dependa de ello. Así que esto ha sido todo por Solo en América esta semana. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en neutral.es. ¡Hasta luego!